Zairena estaba en las escaleras, y se volvió en cuanto me oyó, con el ceño fruncido. ¿Qué haces merodeando? Tenía el pelo suelto, sin su trenza habitual, las mangas arrugadas y los labios ligeramente hinchados. Levanté la barbilla ante su aspecto desaliñado. Podría preguntarte lo mismo. Me dirigí a las escaleras, pero Zairena nos movió. No tienes nada que hacer en el ala del jardín norte. ¿Estuviste en mi habitación? Me agarró la muñeca y la sacudió, como si hubiera robado joyas y las hubiera escondido en las mangas. Muéstrame lo que hay dentro de la bolsa. Mi corazón tronó en mis oídos. Toma, ábrelo tú misma. Zairena abrió la bolsa de golpe. El interior estaba tan vacío como el lado oscuro de la luna. Pensé que eso la apaciguaría, pero Zairena solo pareció enfurecerse más. Me arrojó la bolsa a los brazos. Ten cuidado, dijo en un siseo. Aquí colgamos a los ladrones, pero preferiría verte arder. Mientras ella se alejaba, yo me acomodé tranquila el ceñidor. ¿Quieres que le saque los ojos por ti? Preguntó Kitty, volando fuera de mi cuenco. Tentador, murmuré. Pero no. No vale la pena. No es aterradora, no como tu madrastra. Pero tengo un mal presentimiento, Shiori. Bostecé, demasiado cansada para preocuparme. Zairena me había estado amenazando todo el invierno. Era como una serpiente sin veneno. Sus mordiscos no podían matar. Sin embargo, podían dañar. A la mañana siguiente, cuando llegué a la cocina, lista para trabajar como de costumbre, Ray y Kenton me bloquearon en la puerta. Se acurrucaron como un par de bagres, con sus bigotes largos y desiguales, y sus mentes demasiado vacías para pensar por sí mismas. En estas pocas semanas, habíamos establecido una forma civilizada, si no cálida, de trabajar juntos en la cocina. Ray incluso había empezado a dejarme echar mano de su reserva de azúcar, y Kenton había admitido por fin que mi sopa de pescado era mejor que la suya. ¿Por qué me miraban así en ese momento? Hoy no te necesitamos, Lina, dijeron con dureza. Vete. Empezaron a cerrar la puerta, pero me escabullí entre ellos y corrí hacia la parte de atrás, donde Chiruan estaba haciendo huevos al vapor. Me reconoció con uno de sus habituales gruñidos. Deberías irte, me habló sin levantar la vista. Vuelve dentro de una semana, cuando las cosas se hayan calmado. ¿Cuándo se haya calmado qué? Mi confusión se multiplicó y la expresé con las manos. Otro gruñido, y sus fosas nasales se ensancharon. Por supuesto que no sabes lo que ha pasado. Bajó la voz. La joven ama estuvo enferma ayer. Zairena les echa la culpa a esos pasteles que has horneado. No debes entrar en la cocina, no hasta que Megari se recupere. Creía que yo había envenenado a Megari. Sacudí la cabeza violentamente. Eso es ridículo. Chiruan se volvió hacia la caja de laca que tenía a su lado, en la que guardaba sus especias y recetas, y espolvoreó una pizca de granos de pimienta en el plato que se estaba cociendo a fuego lento junto a los huevos. No estés tan cabizbaja, Lina. Lady Busian y Lord Akan también se comieron los pasteles. Estoy seguro de que el joven Lord al menos responderá por ti. Chiruan me hizo un gesto para que me fuera, pero no me moví. No estaba cabizbaja, estaba furiosa. Y preocupada. ¿Cómo está ella? Pregunté, tirando de mi pelo para indicar las coletas de Megari. Estará bien. Su estómago es débil, y este tipo de cosas van y vienen. Lady Busian entenderá que no has tenido nada que ver. Estaba hirviendo de rabia. Todo esto simplemente porque Zairena pensaba que yo había robado en su habitación. Se le pasará en unos días, Lina, me consoló Chiruan, confundiendo mi ira con el miedo. Ve a disculparte con Zairena por lo que hayas hecho para ofenderla. ¿Disculparme? ¿Se le habían subido las especias a la cabeza? Sí, discúlpate. Estos nobles necesitan que les hagan cosquillas en los pies y les acaricien el ego, Lady Zairena sobre todo. Apreté los labios. De ninguna manera. En un inusual acto de simpatía, dijo. Eres muy trabajadora, niña. Me aseguraré de que nadie te quite el puesto para lavar el arroz cuando te vayas. Ahora haz caso de lo que te digo y date prisa. No te enemistes con Zairena. Me quité el delantal y me apresuré a marcharme, pero no para disculparme. Chiruan se equivocaba. Tenía muchos enemigos. Uno más no me vendría mal. De las celosías de las puertas de Megari colgaban talismanes, pequeños amuletos que sonaban y tintineaban cuando me deslizaba dentro. Takan ya estaba allí, dibujando en uno de sus libros. Levantó la vista para saber quién era y se llevó un dedo a los labios. Megari estaba dormida. Me acerqué a ella de puntillas, mordiéndome el labio mientras observaba su pequeño rostro pálido.
Tenía los dedos extendidos sobre los pliegues de su manta, y su respiración era lenta y suave. Debajo de su brazo, asomando por la manta, había una muñeca de ojos redondos con flores de seda en el pelo. Parecía sonreírme sin importar dónde me moviera, como su dueña. Está descansando, susurró Takan. Se enfermó del estómago, pero ya está convaleciente. Asentí, aunque mis hombros seguían pesados. Me dirigí a la puerta. Takan me siguió. Pareces alterada, Lina aventuró una vez que estuvimos fuera. ¿Son los rumores? Lo miré, con la boca abierta por la sorpresa. ¿Se había enterado? Sé que no son ciertos. Mi madre también lo sabe. Guardó su cuaderno de dibujo bajo el brazo. Ven conmigo. Quiero enseñarte algo. Pao vigilaba las puertas a las que nos acercábamos, dos mamparas corredizas decoradas con una luna llena dorada y una montaña del conejo en marfil. La cabeza del centinela se inclinó con curiosidad cuando me vio, y un instante después comprendí por qué. Takan me había traído a sus aposentos. Eran ordenados y con escaso mobiliario, a diferencia de los de Megari. Su espada colgaba en un perchero, su armadura y su casco en un armario abierto. A la izquierda, junto a las ventanas, había un escritorio rodeado de libros y altas pilas de papel. Esto es lo que quería mostrarte, explicó, guiándome hacia el escritorio. Pensé que lo apreciarías. Casi una docena de cuadros descansaban sobre la mesa baja, todos grabados con la pulcra mano de Takan. Representaban momentos de las leyendas más preciadas de Kiata. Está destinado a ser un regalo para Megari cuando tenga suficientes historias, dijo con timidez. Me temo que para cuando lo termine, será demasiado grande para ellos. Nunca se es demasiado grande para los cuentos, pensé, recorriendo la pintura de Emurien. Las grullas con coronas escarlatas que se parecían tanto a mis hermanos. El cabello imposiblemente largo que entrelazaba los destinos y a veces los cambiaba. Era hermoso. Me arrodillé, estudiando cuadro tras cuadro. Estaba la dama de la luna con su marido cazador, y uno de Lord Sharimaen, el dios de la muerte, con su esposa, Ashmi-Yuen, diosa de la vida. Había historias de dragones que perseguían a las tortugas, y de cortadores de bambú que encontraban espíritus mágicos en los árboles. Pero había un cuadro que no correspondía. Estaba en la parte inferior de la pila, y tiré de él con suavidad mientras Takan dejaba entrar más luz por las ventanas. Había ilustrado a una muchacha de larga cabellera negra y ricas túnicas vermellón. Llevaba una orquídea en maceta y sobre ella volaba una cometa, azul como la porcelana pintada. Algo en la escena hizo que la tristeza floreciera en mi pecho, aunque no podía saber por qué. ¿Qué es esto? Una sombra pasó por el rostro de Takan. Eso no es para Megari. ¿Para quién? Dije con mímica. Takan respiró profundo antes de responder. La princesa Shiori. El nombre retumbó en mis oídos. Ah. La chica se parecía a mí. Incluso mis hermanos estaban allí, 6 jóvenes príncipes en el fondo. Tomé uno de los pinceles de su escritorio y escribí en mi cuaderno. ¿La conocías? No tuve opción, dijo Takan con rigidez. Nuestros esponsales se arreglaron cuando éramos niños. Padre siempre dijo que era un gran honor para nuestra familia, dado que nunca hemos sido tan poderosos como los que viven más cerca de Hindara. Fue una sorpresa, una oportunidad que no podíamos rechazar. ¿Había deseado poder rechazarlo? Yo también me había sorprendido. ¿Un lord de tercer rango? Me había quejado más de una vez. Si me van a enviar a Hiro, ¿no puede al menos tener una villa en Hindara para que pueda visitarlos? Me tragué el recuerdo, llena de vergüenza. Takan continuó. Había oído hablar mucho de ella. Que era rebelde e impaciente, llena de travesuras y mentirosa. Pero todos los que la conocían la querían. Decían que tenía personalidad y una risa que nadie podía resistir. Así que le escribí cartas. Quería conocerla, pero ¿cómo te presentas a una princesa? Se rió, pero había poco humor en su tono. Madre me sugirió que le escribiera historias, y así lo hice. Eran sobre mí, sobre la vida en Hiro, con dibujitos. Los inviernos aquí son largos, así que tuve mucho tiempo. Me dijeron que Shiori era curiosa, así que intentaba terminar cada historia con una nota de suspense, con la esperanza de que me escribiera para preguntar qué pasaba después. Takan se había tensado al contarme esta historia, y ahora sus hombros finalmente se inclinaron, y se dobló sobre sus rodillas. En voz baja, dijo. Pero nunca lo hizo. Creo que ni siquiera las abrió. Me alegré de tener el cuenco en la cabeza, porque no podía mirarlo. Me acordé de esas cartas. Cada pocos meses, mis criadas traían una a mis aposentos, cada sobre más grueso que el anterior.
Al menos tiene bonita caligrafía, había dicho la primera vez al ver mi nombre escrito con la letra de Takan. Pero no leí ninguna. Ni siquiera las abrí. En parte era por petulancia, pero sobre todo, no quería enfrentarme a mi futuro. Mi sombrío y horrible futuro, casada con un sombrío y horrible lord. Si pudiera volver a palacio ahora, esas cartas serían lo primero que buscaría. Grosera, dije moviendo los labios y golpeando mi puño en la palma de la mano. Debiste enojarte. Estaba enojado, admitió Takan. Incluso pensaba decírselo cuando la conociera, pero y suspiró. Pero ella me hizo cambiar de opinión. Ahora mi ceño se frunció. Por mi vida, no recordaba haber conocido a Takan, excepto cuando éramos niños, apenas bastante mayores como para tener recuerdos. ¿Cuándo la conociste? 1 año, mi familia estaba en Hindara durante el festival de verano. Intenté encontrar a Shiori para presentarme, pero los hijos del emperador estaban ocupados. Había un concurso solo para ellos, organizado por Lord Yuji. Al oír el nombre, Takan se puso tenso. Les había dado a los 6 príncipes y a la princesa una maceta de tierra a cada uno el mes anterior. En cada una se sembraron semillas de orquídeas. Lo recordé. Una prueba de carácter moral, había dicho Yuji. Andai, Benkai, Wandei y Yasuo la habían pasado. Habían regado la planta todos los días, pero no había brotado ni el más mínimo brote. Yotan había roto su maceta en una pelea con Reiji, y ambos lo habían admitido, así que habían pasado la prueba también por su honestidad. Pero yo y no la había pasado porque mi maceta había florecido con orquídeas. Eran púrpuras, del mismo color que los costosos tintes que nos enviaban los comerciantes para nuestras túnicas de invierno. Vibrantes como una salpicadura de crepúsculo. Recuerdo que me sorprendió y me encantó lo bien que habían crecido. Debería haberme preguntado cómo habían florecido tan rápidamente, y cómo las flores habían adquirido exactamente el color y la forma que yo había imaginado. Ahora sabía que se debía a mi magia. No había ninguna semilla en la maceta, dijo el señor Yuji, mostrando sus pequeños dientes mientras sonreía, solo pétalos de orquídea aplastados en el fondo de la tierra. Era un juego, Shioriyama. No te juzgaré por plantar una nueva flor en tu maceta. Pero no lo hice, protesté. Admite que has hecho trampa, Shiori, insistió Reiji. Sabemos que eres la princesa de los mentirosos. No hice trampa. Grité. Mi cara se calentó de humillación. Todos me miraron fijo. No estoy mintiendo. Ninguno de mis hermanos me creyó. Ni siquiera Aso. Me alejé, negándome a que me avergonzaran injustamente delante de toda la corte. Corrí al fondo del patio y me escondí detrás de un magnolio, mordisqueando los pasteles que había guardado en las mangas. Al poco tiempo, un chico que no conocía me ofreció un pañuelo. Era delgado y desgarbado, sus túnicas eran demasiado cortas y su sombrero se deslizaba por el pelo negro encerado en exceso. Probablemente era el hijo de algún cortesano al que le habían indicado buscarme a cambio del favor de mi padre. Parecía divertido y algo aliviado de que estuviera comiendo y no llorando. ¿Pasteles de mono?, dijo a modo de saludo. Están excepcionalmente buenos este año, pero se deshacen un poco. Se tocó la boca, en señal de cortesía de que yo tenía amigas por todas partes. Le arrebaté el pañuelo y me limpié los labios. Estaba a punto de ordenarle que se fuera cuando se arrodilló a mi lado y me dijo con solemnidad. Te creo, y lo de las flores. Me había encontrado en mi momento más débil. Los hombros se me hundieron. Las regué todos los días. Les hablé, como el jefe de la cocina les habla a sus hierbas para que crezcan más rápido. Fue un truco malvado que Lord Yuji te hizo. ¿Lord Yuji? Repetí, retorciendo un mechón de pelo mientras rumiaba. ¿Por qué me engañaría? Quiere que me case con uno de sus hijos. El chico se estremeció. Preguntó dubitativo. ¿Quieres casarte con el hijo de Lord Yuji? No quiero casarme con nadie, declaré. Pero mejor uno de los hijos de Yuji que ese tonto bárbaro del norte. Al menos estaré más cerca de casa, así podré pasar el menor tiempo posible con mi marido. Ya veo. Así que no es porque te desagrade tu prometido. Me disgusta que exista. Aspiré por la nariz, doblé su pañuelo y se lo devolví. Gracias, y no me dijiste tu nombre. El chico sonrió, su comportamiento era extrañamente más animado. Mi nombre no importa. Sobre su hombro flotaba una cometa, exquisitamente pintado con una bandada de grullas volando sobre una montaña con 2 picos. Me la tendió. ¿Te gusta? Lo he pintado yo. Es bonito, casi tan bueno como el trabajo de Yotan. ¿Lo vas a presentar al concurso? No hay tiempo. Mi padre y yo tenemos que irnos antes del anochecer. Vivimos lejos de aquí. ¿Para quién es?
Sacó un pincel y empezó a escribir. Su caligrafía era pulcra y precisa, pero no tuve paciencia para que pintara el nombre de alguien en la cometa. Mi temperamento ya estaba irritado por el concurso de Lord Yuji, y tomé su cometa y corrí con ella. Para ser un chico de piernas enjutas, era rápido. Me alcanzó enseguida, y en mi sorpresa, solté la cometa por accidente. La cometa se elevó y quedó fuera de mi alcance. Empecé a perseguirla, pero el chico me hizo retroceder. Déjala volar. La vimos volar por encima de los árboles, y mi corazón se hundió cuando se hizo más pequeña, hasta que no fue más que un punto en el cielo. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me odié a mí misma por haber llorado delante de ese niño que no conocía. Por haber perdido también su cometa. Por arruinar todo lo que tocaba. Lo siento, dije, sintiéndome fatal. Sus ojos eran oscuros y serios. No lo sientas. Las cometas están hechas para volar, algunas más alto que otras. Es una suerte, entonces. Los demás estamos atados por nuestros hilos. Dejé escapar un miserable suspiro y me limpié los ojos. Luego me volví hacia el chico. Quise hablar con imperiosidad, pero mis palabras salieron con dificultad y con culpa. Dijiste que era un regalo. Podría ayudarte a pintar otra. No soy muy buena en arte, no como Yotani. Me gustaría, respondió el chico con entusiasmo, despojándose de parte de su incómoda formalidad. Volvió a sonreír, con una disposición aún más alegre que antes, y a pesar de mis lágrimas, no pude evitar devolverle la sonrisa. Me crucé de brazos, a punto de sentarme en la hierba para empezar a pintar cuando, en ese momento, alguien se acercó por detrás. El chico se puso rígido de inmediato, volviéndose tímido y retraído. Pensándolo bien, por favor, no te preocupes por ello. Se inclinó, excusándose mientras Aso entraba en escena. Me alegro de haberte conocido por fin, Shioriyama. Todo este tiempo, ese chico había sido Takan. Ahora parecía diferente. Por una parte, no era el chico desgarbado y tímido con demasiada cera en el pelo. Por otra parte, yo tampoco era la misma. Tomé aire, coloreada de vergüenza. Ni siquiera mis hermanos me habían creído lo de las flores. ¿Por qué lo había hecho Takan, que apenas me conocía? Cuyas cartas había desechado y nunca había leído. Cuya amistad había rechazado. Después de conocerla, decía Takan, nunca más le escribí. ¿Por qué no? Porque tenía la respuesta que buscaba. Me tensé, segura de que Takan me había odiado. La respuesta me dolería, lo sabía, pero no pude evitar preguntar. ¿Cuál era? Mis padres consideran que el matrimonio es un deber para con la familia y la patria, dijo Takan a modo de respuesta. Yo lo veo como un deber para con el corazón. La comida alimenta el vientre, los pensamientos alimentan la mente, pero el amor es lo que alimenta el corazón. Esperaba, con mis cartas, que Shiori y yo pudiéramos llegar a llenar el corazón del otro. Que pudiéramos ser felices juntos. Después de conocerla, pensé que sí, que había una posibilidad. Mi corazón se aceleró y latió, dando todo tipo de saltos en mi pecho que nunca había conocido. Quizá me estaba engañando a mí mismo. Takan levantó la pintura de mí con la cometa. Iba a dárselo después de nuestra ceremonia de esponsales, pero prefirió saltar al lago sagrado antes que encontrarse conmigo. Era la primera vez que veía a Takan realmente dolido. Sus hombros se tensaron. Mi familia se convirtió en el ridículo de Hindara, y le dije a mi padre que debíamos irnos de inmediato. Princesa o no, ninguna persona de buen carácter actuaría de forma tan irrespetuosa. El cuadro se desplomó en sus manos, y mi estómago se hundió con él. Había herido a Takan cuando huí de la ceremonia. Ni una sola vez me había preguntado lo que debía ser para él, atravesar el país para encontrarse conmigo. Debía estar tan decepcionado. Y triste. Después de volver a casa, deseé haberle dado al menos la oportunidad de explicarse, confesó Takan. Deseé no haberme ido con tanta rabia. Pero era demasiado orgulloso para escribirle. Dejó a un lado el cuadro, de espaldas a mí. Entonces ella desapareció, dijo con suavidad, y siempre lamentaré no haberme quedado. Quizá las cosas habrían sido diferentes para ella si lo hubiera hecho. Mi respiración se había vuelto superficial y, antes de que pudiera detenerla, las lágrimas me aguijonearon los ojos. Me las limpié apresurada, pero debí de pasar por alto alguna mancha, porque Takan me ofreció su pañuelo. Como lo había hecho hacía tantos años. ¿Estas lágrimas son por la princesa, Lina? Me preguntó con suavidad. ¿O son por ti? Ante la pregunta, levanté la vista. El pincel se me escapó de las manos, y Takan y yo nos inclinamos para recogerlo. Nuestros dedos se tocaron, agarrando cada extremo del mango. Él miró nuestras manos.
La mía temblaba, y él la cubrió con la suya, estabilizándome. Desearía que me hablaras, expresó. A veces, por la forma en que mueves los labios, juro que puedes hacerlo. Aunque me equivoque, desearía poder ver al menos tus ojos. Sus ojos me sobresaltaron, tan penetrantes que parecían ver a través de mi cuenco de madera. Por un momento, habría jurado que sabía la verdad, que yo era Shiori. Pero entonces apartó la mirada y el momento desapareció. La decepción me punzó el pecho. No lo sabía. ¿Cómo podía saberlo? Mi aspecto y mi comportamiento no se parecían en nada a esa princesa despreocupada que había conocido una vez, hacía tantos años. Soltó el pincel y dejó caer la cabeza. No debería haber dicho eso. No es justo para ti. Solo sé que me preocupo por ti, Lina. No pude estar ahí para Shiori, pero estaré ahí para ti. ¿Me necesites o no? Tragué saliva, mirando nuestras manos. Debería haber negado con la cabeza y haberle dicho que no quería que estuviera allí para mí. Pero no hice tal cosa. Aunque mis cargas eran mías, y solo mías, había un consuelo simple en tener a Takan conmigo. Entrelacé mis dedos con los suyos y estreché el espacio entre nosotros, tanto como me atreví. Deseé que nunca tuviéramos que separarnos. Capítulo 30. Con ganas de empezar a trabajar, volví a la cocina, ignorando las miradas afiladas de Rai y Kenton. Al mediodía, se habían olvidado de los rumores de Zairena, y yo estaba amasando la masa para los fideos, con una sopa ya hirviendo a fuego lento. Todo iba bien hasta que Asege irrumpió en la casa, blandiendo su espada. A diferencia de Zairena, nunca había aparecido en la cocina, y me preparé, segura de que ella lo había enviado para hacerme la vida imposible. Más rumores de que era una hechicera, la vergüenza pública por el cuenco que tenía en la cabeza y fuera lo que fuera, estaba preparada. Pero Asege no estaba aquí por mí. El desprecio parpadeó en sus ojos cuando se percató de mi presencia, aunque su dura mirada pasó por delante de mí hasta llegar a los cocineros. Achirwan. Se acabó tu tiempo, viejo. Ven conmigo. La confusión torció el amplio rostro del cocinero. Mi señor, sé que la cena se está retrasando esta noche, y que el pollo de anoche estaba demasiado cocido, pero el acero cortó el aire, y la espada de Asege aterrizó en el borde de la garganta de Chirwan. He dicho que vengas conmigo. Chirwan dejó a un lado su cuchilla. Al menos deme la dignidad de decirme que he hecho mal. ¿Qué has hecho mal? Repitió Asege con una carcajada. Muy bien, por el bien de todos los presentes. Tú, Chirwan, eres culpable de asesinar a Oriyu, honorable centinela del castillo de Gusian. La mano me saltó a la boca. ¿Chirwan, el asesino? Era imposible. Ese señor, Chirwan ha sido el jefe de la cocina del castillo de Gusian durante más de 30 años, habló Rai, tan sorprendido como yo. Él y esa Alandano, nos recordó a Sege. Mitad Alandano, balbuceó Chirwan. Esto es una tontería. Oriyu murió por 4 suspiros. No tengo, y esto se encontró en tu habitación. Asege levantó una botellita con forma de calabaza alargada y vertió su contenido en una de las ollas que hervían a fuego lento. Al cabo de unos instantes, un olor asquerosamente dulce invadió la cocina, y el contenido de la olla se ennegreció como si alguien hubiera arrojado hollín en su interior. 4 suspiros. ¿Decías, viejo? Chirwan tosió y volvió la mejilla. Eso no es mío. Vaciló. No lo es. Se encontró dentro de una bolsa de oro, informó Asege mientras uno de los centinelas sacaba un saco de macans de oro. Demasiado dinero para un cocinero honesto y trabajador como tú. Nunca he visto eso antes, y una palabra más, y te cortaré la lengua. Lo mismo va para cualquier otro que hable en defensa de este hombre. Asege movió la punta de la espada de cocinero a cocinero antes de regresarla a la garganta de Chirwan. Todo el mundo se encogió, enroscándose como un 100 pies, mientras Asege y sus centinelas rebuscaban en la despensa. Me estremecí cuando las botellas y los tarros de cristal se hicieron añicos, y las salsas y los vinos de cocina de Chirwan, cuidadosamente seleccionados, fueron arrojados al suelo. Encontraron la caja de Chirwan. Abran esto, exigió Asege a Rai Kenton, señalando la cerradura. Solo Chirwan tiene la llave. No es nada, suplicó Chirwan. Solo especias y recetas. Ha estado en mi familia durante años y llévalo al Lord Takan para que lo inspeccione, ordenó Asege, cortando la llave del cuello del cocinero. Y lleven a Chirwan al calabozo. Mientras los centinelas obedecían, comencé a protestar. Asege me empujó contra la pared. Apártate, demonio, advirtió. A menos que quieras ser la siguiente. Reprimí mis pensamientos, segura de que a Chirwan le habían tendido una trampa.
Tras un largo y frágil silencio, Asege se marchó por fin, y yo me deshice del delantal y corrí de regreso al castillo. Pao me impidió entrar en las habitaciones de Takan. Su señoría está ocupado. Acaba de regresar de la aldea de Hiro, y no debe ser molestado, y pasé por encima de él y golpeé la puerta con los nudillos. Era el colmo de la insolencia, pero no me importó. Cuando Pao empezó a tirar de mí para apartarme de la puerta, Takan apareció en el vano. Todavía llevaba su capa, con sus pliegues de color azul intenso sobre los hombros. Las sombras se aferraban a su cuerpo, y sus ojos, que normalmente están llenos de concentración y propósito, parecían cansados. Déjala entrar. Pao me envió una mirada exasperada antes de retroceder. Necesitaría una montaña de pasteles de alubias dulces para tener su favor de nuevo. Chiruan. Dije con gestos salvajes. Eli, sé que estás molesta, Lina, dijo Takan. Su voz era más tensa de lo que jamás había escuchado. Pero las pruebas son claras como el agua. Chiruan ha asesinado a un hombre y ha cometido alta traición contra el emperador y contra Kiata. Sé que fue un mentor para ti, y le agradezco su amabilidad, pero esta guerra ha dividido las lealtades. A veces la verdad es el veneno más difícil de tragar. Todo lo que dijo tenía sentido. Era exactamente lo que Anda y Obenkai habrían hecho si alguien en quien confiaban los hubiera traicionado. Y, sin embargo, no podía creerlo. Estaba buscando un papel para decírselo cuando vi la caja de Chiruan. Descansaba sobre el escritorio de Takan, recién abierta. Reconocí su suave laca roja, los grabados con incrustaciones de nácar, de niños pequeños jugando, las salpicaduras de aceite y salsa que Chiruan limpiaba meticulosamente del esmalte cada noche. Esta vez no había tenido la oportunidad. La tapa yacía en el suelo, con su funda de seda despojada. Takan la recogió y la sostuvo junto a un farol. ¿Qué lees, Lina? Tragando con fuerza, me incliné hacia la tapa. En el interior de la tapa había listas de ingredientes, tiempos de cocción y temperaturas. También había variaciones. De oro, una se titulaba Para el sueño. Debajo, negro. Para la muerte. La cara se me drenó de sangre, mi visión se cegaba y regresaba. Apreté los ojos. Así que a eso se refería Takan con lo de las pruebas. No haremos un juicio hasta que se confirme la receta, dijo Takan, cerrando la caja. Pero no parece prometedor, Lina. Un buen hombre ha muerto. Tengamos un poco de consuelo al saber que se ha encontrado a su asesino, y recemos para que encontremos algunas respuestas. La cara me escocía por el horror de todo aquello, pero asentí en silencio. Nadie tenía acceso a la caja excepto Chiruan. Ni Ray ni Kenton, ni ninguno de los sirvientes. Deseé poder preguntarle a Chiruan por qué. ¿Por qué Oriyu? ¿Por qué había traicionado a Kiata de esta manera? Los centinelas tendrían una respuesta muy pronto. Tal vez la razón era tan simple como el dinero. Pensé en los macans de oro que tintineaban en esa bolsa de cáñamo. La recompensa de Chiruan. Quizás había algo más. Tal vez un puesto en Palacio si Yuji ascendía al trono. No podía pensar en nada más. ¿Importa? Me pregunté. ¿Importa que alguien en quien confías te traicione? Ahora pensaba en Raikama, no en Chiruan. No, me respondí. Pero aún así quería saber. Cuidado con tu curiosidad, pequeña, me decía Raikama cuando era pequeña. Acércate demasiado al fuego y te quemarás. Era irónico que mi madrastra me advirtiera así. Yo ya me estaba quemando, y ella, Raikama, era la que había encendido el fuego. Después de la detención de Chiruan, todos los que estaban en la cocina eran como un fantasma, mitad allí y mitad no. Cuando terminé de ayudar a Ray y Kenton a limpiar el desorden de los centinelas, me encerré en mi habitación. Por mucho que lo deseara, no podía involucrarme más en los asuntos de la fortaleza. Mi estancia en Hiro se acercaba a su fin, y aún tenía que realizar una última tarea antes de marcharme. Cubrí los paneles de papel de mis ventanas y puertas, y luego extendí las flores estrella sobre mi regazo. Los hilos eran exquisitos, una lustrosa trenza de oro y violeta y rojo, como las tres magias que la habían forjado. El fuego demoníaco, la sangre de las estrellas y los hilos del destino de Emurien. Necesitaba entrelazarlos lo suficientemente fuerte como para frenar la magia de mi madrastra. No hagas los agujeros demasiado flojos, dijo Kiki mientras mis dedos danzaban por las flores estrella, haciendo nudo tras nudo. Deja de preocuparte. Los agujeros eran tan anchos como mi meñique, lo bastante pequeños para que Kiki se deslizara por ellos, pero no una de las serpientes de Raikama. Ya me había asegurado de eso. No soy yo quien tiene el ceño fruncido. ¿Cuál es el problema, Shiori?
¿No deberías alegrarte de haber terminado? Pronto te irás a casa. Sí, debería alegrarme que estuviéramos tan cerca del final de este horrible viaje. Pero, si era sincera, hubiera preferido que no terminara nunca. No había olvidado el precio que tendríamos que pagar para romper nuestra maldición. Durante todo el invierno, había tratado de bloquearlo de mi mente. Pero ahora que la red estaba casi terminada, estaba siempre en mis pensamientos. Uno de mis hermanos tendría que morir. Una y otra vez, me torturé con las diferentes posibilidades. De que no volviera a oír a Anda y regañarme. De que nunca más escuchara las palabras de Benkai para tranquilizarme. De que nunca volviera a construir cometas con Wandei o a reír con Yotan, o a discutir con Reiji. De que nunca más confiara mis secretos a Aso. Con cada nudo que hacía, mi corazón dolía un poco más. A medida que mi red aumentaba de tamaño, la pequeña perla de mi pecho brillaba y palpitaba, y a veces me punzaba tanto que tenía que parar y recuperar el aliento. ¿Le habrá dolido alguna vez la perla a Raikama? Me pregunté cómo debió de ser para ella abandonar su país para llegar a Palacio. Sola y melancólica, cargada de secretos que no podía compartir con nadie. Apreté los dientes. ¿Me estaba compadeciendo de verdad de mi madrastra? Un poco. Solía parecer tan contenta cuando entraba en sus aposentos, como si yo fuera su única amiga en el mundo. ¿Por qué tenía que cambiar eso? ¿Qué la había hecho odiarme? Lógica, Shiori, murmuré en silencio, recogiendo mi red de nuevo. Raikama es malvada, eso es todo. No hay nada que entender. Eso era lo que me decía a mí misma noche tras noche mientras trabajaba en la red, hasta que até los extremos de la última hebra de flores estrella. Hasta que, por fin, mi red estuvo terminada. Era espléndida, lo suficientemente larga y ancha como para llegar a los rincones más lejanos de mi habitación. El fuego demoníaco le daba una luz brillante, como chispas, y la sangre de las estrellas la hacía vibrar, como si de alguna manera hubiera capturado todos los colores del universo. Si le dijera a alguien que había machacado 1000 rubíes para hacerla, me creería, porque esa era la única forma de describir los hilos del destino de Emurien. Con las 3 magias juntas, la red brillaba con una luz que podría haber atrapado mi mirada para toda la eternidad. Por muy hermosa que fuera, mirarla no me producía ninguna alegría. La guardé en mi cartera, sin querer volver a verla hasta el desgraciado día en que tuviera que usarla contra Raikama. No quería ni pensar en mi madrastra hasta entonces. Pero parecía que no tenía opción. Aquella noche, mientras dormía, un recuerdo largamente enterrado afloró, sin ser invitado. ¿Por qué pusiste la serpiente en la cama de Reiji? Preguntó mi madrastra. Le molestó. Se lo merecía. Rompió mi muñeca favorita. Solo porque Reiji fue cruel no significa que tú también debas serlo. Piensa en la serpiente, podrías haberla herido. O podría haber mordido a Reiji, dije con maldad. Shiori. No me gusta Reiji, repliqué, terca. Y no me gustan las serpientes. Son el enemigo natural de las grullas. Raikama se rió. Son las grullas las que se comen a las serpientes, no al revés. Las serpientes son mis amigas. ¿Fueron mis únicas amigas, alguna vez? ¿Incluso las víboras? Pregunté. Aso dijo que son venenosas. Las víboras en especial. Prácticamente me criaron. Lo dijo tan seria que no pude saber si estaba bromeando. Bueno, entonces, tú eres la única serpiente que me gusta, madrastra. Raikama me alborotó el pelo. En su rostro brillaba un resplandor dorado y radiante como la luna. Empecé a señalarlo, pero la mano de Raikama se apartó de mi pelo. En un instante, el brillo desapareció, como si lo hubiera imaginado. También desapareció su humor, y su voz se volvió seria. Un día no dirás eso. Un día, me despreciarás. No podría odiarte. Lo harás, afirmó al final. Una víbora es venenosa, lo quiera o no. Pero no todo el veneno es malo. A veces es un medicamento disfrazado. Raikama parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Eso me lo dijiste una vez, cuando alguien intentó matar a padre con una carta envenenada. ¿No te acuerdas? Hiciste un antídoto con el veneno de tus serpientes. Me estudió, con una media sonrisa formándose en sus labios. Tienes muy buena memoria. Lo salvaste. Por eso nunca pude despreciarte. Hice una pausa, probando una palabra en mi lengua. Me aventuré a decir, madre. Su sonrisa se disolvió enseguida. No soy tu madre, Shiori. No eres hija mía. Nunca lo serás. Antes de que pudiera detenerla, me tocó los ojos, y olvidé el recuerdo durante muchos, muchos años. Por la mañana, Kitty bailó sobre mi nariz, despertándome con la nieve sacudida de sus alas.
Seryu quiere que te encuentres con él esta noche junto al río. Tiene noticias. Capítulo 31. La luna solitaria colgaba redonda y brillante como el ojo de un dragón. La nieve recién caída enfriaba el aire, dejándome poco tiempo para pensar en cosas secundarias mientras me dirigía a la parte trasera de la fortaleza. Un poco tarde para salir, Lina, dijo Pao, sin dejarme pasar. Ya está oscuro. En el pasado, todo lo que tenía que hacer era sugerir que Chiruan me había enviado, y Pao me habría dejado ir a cualquier parte. Pero Chiruan estaba en el calabozo. Levanté mi antorcha y mi balde, moviendo los labios para decir un montón de tonterías. Setas, hielo, trucha, río. No tan rápido, dijo Pao, inclinándose hacia adelante. Gruñó. No sé cómo lo hace Takan. No entiendo nada de lo que dices. Esa es la cuestión. Le sacudí la canasta y le hice un gesto en dirección a la cocina. Necesito ir. Pao carraspeó. Muy bien, vete, vete. Pero no te quedes mucho tiempo, o se lo diré a Lady Busian. Sin necesidad de que me lo advirtieran 2 veces, salí corriendo. Las luciérnagas bailaban sobre el río, tantas que parecían las chispas de una hoguera. Kiki se sentó en mi hombro mientras yo me agachaba en la orilla, con el cuerpo temblando por el frío. En el agua, la luna llena vacilaba, su luz plateada hacía brillar la escarcha. Seryu, estoy aquí. Apunté el extremo de mi antorcha al río helado, observando cómo la superficie se agrietaba y se fracturaba en miles de líneas interconectadas. Esperé. El hielo se separó y, mientras las corrientes ondulaban y se arremolinaban debajo, 2 ojos rubí, grandes como huevos de codorniz, brillaron desde el interior de la borrasca acuática. Parece que estás mejor alimentada que la última vez, saludó Seryu, adoptando su forma humana en el agua. Como de costumbre, las branquias iridiscentes brillaban en sus pómulos y las escamas verde jade asomaban por sus ropas de seda. Pero hoy tenía un aspecto diferente. Tenía el pelo más corto, solo hasta la barbilla y, por primera vez, sus ojos estaban desprovistos de toda picardía. Mejor alimentada, y más cálida. Por otra parte, un pajarito entrometido me dijo que te has alojado en un castillo, protegido por los mejores centinelas de Kiata. No me dijo que uno de ellos era tu prometido. La irritación punzaba la voz de Seryu, lo que no entendía. ¿Qué más da? Por lo que él sabe, no soy nadie. Puede que tengas un cuenco en la cabeza. Pero hasta un tonto como Busian Takan puede ver que difícilmente no eres nadie. Miré al dragón con desprecio. No es un tonto. Si no te conociera mejor, diría que pareces celoso. ¿Yo? ¿Celoso de un mortal? Se burló Seryu. Los dragones no se preocupan por emociones tan mezquinas. Además, soy el nieto del rey dragón. Tengo muchos admiradores propios. ¿Cómo? Pregunté. Pensé que rara vez salías a la superficie. Los humanos no son los únicos capaces de apreciar mi grandeza, replicó Seryu. Su expresión se transformó en un ceño fruncido. En casa, solo mi reputación atrae a decenas, no, cientos de admiradores. Lanzó un triste suspiro. Pero tú siempre has sido una de mis favoritas, Shiori admitió, ablandándose de repente. Si no fueras tan y tan humana, Yori, ¿qué harías? No importa. El dragón estaba actuando de forma extraña hoy. En un momento estaba irritable y al siguiente melancólico. Hice una mueca, temiendo que eso significara que no me iban a gustar sus noticias. La red está terminada, le informé, yendo directamente al grano. Hacía frío junto al río y no quería congelarme. Kiki dijo que tenías noticias. 2 días de dragón no son suficientes para recuperar el favor de mi abuelo, replicó Seryu, irritado. ¿Qué estás diciendo? No tengo noticias, Shiori. Solo traigo un mensaje de mi abuelo. Me congelé. ¿Cuál es? Lamenta no haber destrozado tus huesos por encima del mar de Taijin, dijo Seryu débilmente. Y te asegura que la única razón por la que tus hermanos, que vuelan sobre el mar en busca del nombre de tu madrastra, aún no han sido reducidos a espuma es por su perla. ¿Qué es esto de la perla de Raikama? Me ha ordenado que te diga que, si sobrevives a tu encuentro con la reina sin nombre, él exige su perla. Pertenece a los dragones. Muy bien, se la daré, si me dice cómo romper mi maldición. El rey dragón no negocia, repuso Seryu con un gruñido. La próxima vez que me veas, deberás tener su perla. Su imagen comenzó a ondularse y desvanecerse en el agua. Espera, Seryu. Solo sus ojos rojos permanecían ahora, más apagados que nunca. No puedo ayudarte a romper tu maldición. Ya lo he intentado. Pero eres inteligente.
Estoy seguro de que lo descubrirás. Estaba cansada de necesitar ser inteligente. De necesitar resolver las cosas. Solo quería volver a casa y estar con mi familia, despertar y descubrir que todo esto había sido un sueño horrible y vívido. Me agaché más cerca del río como si fuera a susurrar. Había algo pesado en mi mente que quería probar. Me he estado preguntando por mi madrastra. ¿Y si? ¿Y si no es una maldición? ¿Y si? Toqué mi cuenco, sintiéndome tonta por las palabras que estaba a punto de decir, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿Y si a veces el veneno es un medicamento disfrazado? Al reaparecer su rostro en el agua, Sergio me miró como si me hubieran salido cuernos y bigotes. ¿Crees que tenía buenas intenciones cuando convirtió a tus hermanos en grullas? Ya no sé lo que pienso. Solo trato de entender por qué. ¿Por qué lo hizo? Resopló. Los humanos, siempre tratando de encontrar la razón detrás de esto o aquello. ¿Qué cambiaría? Eso no podía responderlo. ¿Cómo podría, sin saber qué había que entender? La perla de su corazón no es como la de cualquier otro dragón. Está corrompida, y ella también debe estar corrompida por poseerla. Eso es todo lo que necesitas saber. Sergio tenía razón. Sus razones no podían justificar sus acciones. Lo que nos había hecho a mis hermanos y a mí era imperdonable. Solo un corazón cruel podría producir tal maldición. Entonces, ¿por qué no lo creía? No compliques las cosas, afirmó Sergio, contundente. Salva a tus hermanos, y luego llévale la perla a mi abuelo. Prométeme esto, de un amigo a otro. Asentí con la cabeza, confundida. Bien. El alivio rodó por sus hombros. Ahora debo irme. ¿No te veré antes? Ojalá pudieras, princesa, pero no. No me echarás de menos de todos modos, ahora que tus afectos se han desviado hacia ese lord poco notable. Me sonrojé antes de poder contenerme. Ah, así que Kiki no estaba contando cuentos. Takan es un amigo. Y me gustaría que dejaras de usar la palabra humano como insulto. Soy humana, y mis hermanos también. Dije que era poco notable. Antes de que pudiera lanzar otra réplica, Sergio se sumergió de nuevo en el agua. Cuando volvió a salir a la superficie, sus plumosas cejas verdes estaban fruncidas. Me pregunté qué estaría ocurriendo en su reino submarino, porque su comportamiento se volvió repentinamente rígido, como si lo estuvieran observando. Enviaré un mensaje a tus hermanos de que has completado la red. Haz lo posible por sobrevivir hasta que te vuelva a ver. El agua se aquietó y él desapareció, dejándome sola con el peso de la maldición de Raikama. Cuando regresé al castillo, estaba agotada, medio congelada y con muchas ganas de desplomarme junto a la chimenea. Pero olvidé mi fatiga cuando vi a Megari acurrucada contra mi puerta, violentamente enferma. Lina habló con voz ronca. ¿Has vuelto? No podía dormir. Mi estómago. Tenía la cara pálida, los ojos vidriosos e hinchados y las extremidades tan flácidas que apenas podía mantenerse en pie. Mi estómago gimió, con el vómito en los labios. Ayúdame. Se estremeció mientras se desplomaba sobre mí, desganada. Su pulso disminuía rápido. Frenética por la preocupación, la tomé en mis brazos. Resiste, Megari, pensé, cargándola. Estarás bien. No la llevarás a la sacerdotisa de la sonrisa, ¿verdad? Exclamó Kiki desde el interior de mi manga. Así es. Por mucho que odiara admitirlo, necesitaba la ayuda de Zairena. Recé para que estuviera en su habitación esta noche. Golpeé con los nudillos en su puerta, sin parar hasta que respondió. ¿Estás poseída? ¿Cómo te atreves, sí? Empezó a regañarme Zairena, pero luego los ojos se le abrieron de par en par. Megari. De inmediato, le hizo una señal al guardia que estaba al final del pasillo. Lleva a Lady Megari a sus aposentos. Empecé a seguirla, pero Zairena me hizo un gesto para que me fuera. Vuelve a dormir. Ya has hecho bastante, y no necesitamos que toda la fortaleza sepa que Megari está enferma. Pero la ignoré, ayudando al guardia a colocar a Megari de nuevo en su cama. Acaricié el pelo de la niña, deseando poder contarle una historia. Me conformé con rasgar suavemente su laúd. Una bandeja con mandarinas a medio comer y dátiles rojos secos descansaba sobre una de sus mesas. Y un plato de pastel de kaki viejo. Por los hilos de Emurien. Esperaba que no hubiera caído enferma por comer uno de los postres de Chirwan. Me parecieron horas antes de que Zairena volviera con el té. Cuando me vio, sus labios se separaron para hacer uno de sus comentarios desagradables. Por una vez, se lo pensó mejor y me pasó el té. Juntas ayudamos a Megari a beber, elevándole la barbilla para que goteara el líquido a través de sus labios apretados.
Una vez vacía la tetera, la respiración de Megari se calmó de a poco y volvió a dormirse. Estará mejor por la mañana, afirmó Zairena. Gracias, le dije con un gesto, realmente agradecida. Tal vez Zairena era una sacerdotisa después de todo. El té olía a jengibre, naranja y bayas de espino, todos los ingredientes para aliviar los dolores de estómago. Espera. El rostro de Zairena estaba cansado, sus dedos manchados de té y hierbas. Fue una suerte que me la trajeras. Gracias, Lina. Parpadeé, sorprendida por el gesto de paz, por muy reacio que fuera. ¿Quién lo hubiera imaginado? Murmuró Kiki una vez que estuvimos a solas. Hizo falta que Megari casi muriera para que esa víbora retirara sus colmillos. ¿La crees? Me desplomé sobre la cama, agotada por completo. No importaba si la creía. Al final de la semana, me habría ido de aquí. Y si los dioses lo querían, mi invierno enero sería un recuerdo que quedaría muy lejos, en el pasado. Capítulo 32. Solo había 2 despedidas que me importaban, y no sabía cómo proceder con ninguna de ellas. Empecé con Megari. Volvía a ser la misma niña alegre de siempre y, cuando la visité, estaba tratando de decidir qué ponerse para el festival de invierno. La rodeaban charcos de seda y satén, vestidos y ceñidores y zapatillas esparcidos por el suelo. Lina. Gritó, vadeando por el desorden. Levantó 2 cintas. Ayúdame, estoy tratando de decidir los colores para mis trenzas. Mi mirada se detuvo en la cinta escarlata, pero señalé la azul. Era el color del escudo de Gusian, y hacía juego con el cuello y los puños del vestido que llevaba Megari. Yo también lo pensé. Toma, ¿por qué no te quedas con esta, entonces? Megari me enredó la cinta escarlata en el pelo. El rojo te queda muy bien. Deberías usarlo más. Antes era mi color favorito. Ahora apenas podía verlo sin pensar en mis hermanos, en las 6 coronas carmesí que la maldición les obligaba a llevar. ¿Estás emocionada por lo de esta noche? Preguntó, arrastrándome hacia la ventana. Va a ser espectacular. El mejor hasta ahora. Nunca había pensado mucho en el festival de invierno. En Hindara era un acontecimiento tan poco importante que solíamos combinarlo con las celebraciones de Año Nuevo. Pero podía imaginar por qué Megari lo amaba tanto. Incluso desde el castillo, podía ver los cientos de farolitos que se balanceaban desde los tejados de Hiro. Las esculturas de hielo son mis favoritas, continuó Megari. No se pueden ver desde aquí, pero son preciosas. El año pasado había dragones, barcos y jardines enteros hechos de hielo. Durarán hasta el año nuevo, si tenemos suerte. Entonces, por fin será primavera y podré llevarte a ver los conejos de la montaña. Tragué saliva y busqué en mi cartera mi cuaderno de notas para mostrarle el mensaje de despedida que había preparado. Megari, me voy, y el golpeteo de los tambores hizo que mis manos se estremecieran, y la página se rasgó cuando un cuerno sonó desde detrás de la fortaleza. ¿Qué está pasando? Dije con mímica. Megari dejó escapar un suspiro de desaprobación. Todo el mundo está en la cacería. Un rato después, los caballos galoparon y las puertas se abrieron. ¿La cacería? Es la tradición. Megari se volvió hacia su laúd, haciendo una mueca cuando tiró de una cuerda que estaba demasiado desafinada. La cantidad de flechas que se necesita para disparar a su objetivo predice cuántos días de nieve habrá el año que viene. Una tontería, lo sé. Takan lo odia, pero como padre no está, tiene que dirigirlos. Es el mejor tirador, después de todo. Incluso mejor que Asege. Algo en mi estómago comenzó a cuajar. Me abalancé sobre el escritorio de Megari, con la mano escribiendo con furia. ¿Qué cazan? Leyó Megari por encima de mi hombro. Por lo general, un alce o un ciervo, pero en el desayuno, Asege dijo que vio grullas salvajes dando vueltas por el bosque y no esperé a que terminara. La tinta salpicó mis túnicas cuando dejé caer el pincel y corrí hacia la puerta. Ojalá tuviera alas. La nieve me llegaba a las rodillas, y bajar la colina hacia el bosque era una batalla en sí misma. Mientras, el viento aullaba, mordiendo mis oídos, parecía burlarse. No alcanzarás a tus hermanos a tiempo. Las flechas estallaban en las nubes en intervalos de pocos minutos, y una ráfaga de terror recorrió mi columna vertebral cuando vi a mis hermanos rodeando los árboles, con sus coronas carmesí marcadas contra el cielo gris. Salid de aquí, hermanos. Grité en mi mente. Huid. Pero no podían oírme. Al fin, vi huellas de cascos en la nieve, un camino pisoteado que atravesaba el bosque. Lo seguí, con el pulso que retumbaba en mis oídos mientras seguía las huellas para acelerar el paso. Allí estaban. Takan y sus centinelas.
Pao tenía su flecha apuntando al cielo. A mis hermanos. Me puse delante de su caballo. ¡Alto! Gritó Takan mientras los caballos se encabritaban, y sus cascos estaban tan cerca que me arrojaban nieve a la cara. ¿Qué? Balbuceó Asege, reconociéndome. ¿Estás loca, chica? ¿Cómo te atreves a interrumpir la cacería? Takan ya estaba desmontando, pero yo no podía esperarlo. Salté, agarrando el arco de Pao y arrojándolo a la nieve. Antes de que nadie pudiera detenerme, fui de caballo en caballo, vaciando frenética los carcaj de los centinelas. Con un brazo lleno de flechas, corrí. Hermanos. Hermanos. Me vieron. Aso se acercó, el resto descendió con cuidado hacia el bosque. Kitty los encontró primero, en un bosquecito de abetos nevados. Respiraba con dificultad, mareada por el blanco dondequiera que mirara. No me di cuenta de que me estaba congelando hasta que Aso me rozó la mejilla con un ala y no sentí nada. Con suavidad, mis hermanos me cobijaron en sus plumas, devolviéndome el calor a la sangre. Dejé caer las flechas y abracé a cada uno de ellos, incluso a Reiji. ¿De verdad habían pasado 2 meses desde que los había visto por última vez? Teníamos 1000 preguntas para cada uno, pero lo que más me preocupaba era su seguridad. Rápidamente los llevé a todos detrás de los árboles para que los cazadores no nos vieran.